Hemos estado en este tiempo orando, escuchando la palabra del Señor, aprendiendo de pactos, ¿cierto?, de lo que el Señor está haciendo. Y la semana pasada escuchábamos y reflexionábamos sobre el Salmo 57. En donde el salmista David, ¿cierto?, escribe ese salmo en un periodo de prueba, en el cual está escondido, ¿cierto?, en la cueva de Adulam. Y escuchando los motivos de oración y viendo la vida de mis hermanos hoy día, he sentido la necesidad de volver a compartir algo que hemos escuchado tal vez varias veces, pero que es bueno refrescarlo. Como lo he comentado en otras ocasiones, nosotros venimos a la iglesia a recordar lo que el Señor nos ha dicho, porque somos olvidadizos. Quiero comenzar con una pregunta simple. ¿Por qué duele la vida? Todos hemos estado allí, no hay excepción. Hemos sentido el calor del dolor en nuestra vida. Y no hablo de un dolor leve, sino de un fuego consumidor, abrasador, que nos hace preguntarnos, Señor, ¿qué está pasando? Pensemos en el día a día, en situaciones comunes que nos ocurren cotidianamente. Tal vez para algunos el dolor es un golpe injusto. ¿En qué sentido? A lo mejor fuiste criticado en tu trabajo, en tu estudio, no por una falta tuya, sino porque te negaste a participar en una copucha o en una práctica deshonesta, como irse fuera del país con licencia médica, por ejemplo. Te hicieron sentir inferior por mantenerte firme. Compartiste algo de tu fe en Dios con un amor genuino con alguien y solo fuiste ridiculizado o ignorado con desprecio. Tal vez para otro es la consecuencia de las cosas que no se pueden evitar. ¿Sabías que tenías una decisión financiera compleja, arriesgada, o continuar con un vicio? Ahora el crédito te aprieta o la salud se resiente. El peso de nuestros errores se siente, es tangible. Para la gran mayoría, el dolor es la inevitable carga de vivir en un mundo caído. Una noticia terrible del doctor por una enfermedad que no tiene nada que ver con lo que hiciste o dejaste de hacer. O el dolor de un hijo o hija al rebelarse a pesar de todas tus oraciones y esfuerzos por enseñarle de Dios a través de las verdades bíblicas. O tal vez la amarga soledad que aparece incluso cuando estás inmerso en una gran multitud. Cuando estas cosas ocurren, la reacción natural es de sorpresa. Y decimos, esto es extraño. Y como yo muchas veces he escuchado, y tal vez yo también lo he dicho, esto no debería pasarme a mí porque soy cristiano. Pero hoy quiero que veamos juntos en 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 19, que Pedro nos confronta y que dejemos atrás nuestra visión ingenua de la vida. Él nos dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Estoy ocupando la
Biblia de las Américas. Me he estado encantando un poco de esa versión. Pero la NBI que tiene usted o la Reina Valera tiene el mismo sentido. Pedro nos enseña a mirar este sufrimiento, este fuego doloroso que sentimos, no como un error en el plan de Dios, sino como una realidad esperada que tiene un propósito divino. Sin embargo, para que podamos enfrentar correctamente este fuego, debemos entender una cosa que es crucial. No todo sufrimiento es igual. A lo largo de este pasaje vemos que aunque los creyentes pasamos por el dolor, la Biblia nos precisa hacer una distinción vital. ¿Estamos sufriendo por la fidelidad de Cristo? ¿Por las consecuencias de nuestro propio pecado? ¿O simplemente como parte de la prueba disciplinaria de Dios? Esto es la clave para no ser destruidos por el fuego, sino ser refinados por Él. Leamos la palabra del Señor. Yo la voy a leer en versión de las Américas. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 19 dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometido. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios, y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden su alma al fiel Creador, haciendo el bien. Oremos una vez más. Señor bendito Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe en este tiempo para poder reflexionar, Señor, sobre tu palabra, sobre los alcances que ya tiene en nuestra vida. Que podamos, Señor, reconocerte en todos nuestros caminos, en todo nuestro vivir, que no es fácil. Quita de mí toda palabra que sea humana y que seas tú, Señor, hablándonos personalmente. Te lo pido esto, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un poco de contexto. ¿Quién escribió esta carta? Pedro, perfecto. ¿Quién fue Pedro? Estoy medio sordo, así que... Apóstol, ok. Pero él fue testigo ocular de la vida de Jesús y uno de los líderes destacados de la iglesia primitiva. ¿Dónde está escrita esta carta? ¿Ya? La misma carta de Pedro lo dice, escribe desde Babilonia. ¿Pero cómo? Babilonia no existe. ¿Ya? Babilonia, en los tiempos apostólicos, se utilizaba para referirse a los romanos,
al Imperio Romano. ¿Ya? Y Babilonia es un sinónimo del sistema maligno que impera en el mundo y que afecta al cristianismo. Por tanto, se interpreta que está escribiendo desde Roma. Está escrita aproximadamente en el año 62-64 después de Cristo, justo antes o en el inicio o en el comienzo de la persecución de los cristianos por parte del emperador Nerón. Este momento marca el inicio de las grandes persecuciones a los creyentes en el Imperio Romano. La carta está dirigida a los cristianos dispersos en varias provincias de Asia Menor, que actualmente sería Turquía, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Pero a qué se refiere con dispersos y peregrinos de acuerdo a su propia carta? Dos ideas principales. Primero, los exiliados, tenemos que hacer la diferenciación entre literal y espiritual, porque muchos de los que recibieron esta carta eran gentiles, no eran judíos. Pero por el hecho de haber recibido el Evangelio, su nacionalidad pasa a ser celestial y nos sentimos como extranjeros o peregrinos. El hecho de manifestarse cristiano en esta sociedad generaba una hostilidad social. El cristianismo era visto con sospecha y rechazo. Los creyentes eran calumniados, insultados y hostigados por sus vecinos. El simple hecho de llamarse cristiano ya era motivo de vituperio y potencialmente de castigo legal. ¿Ustedes saben en cuántas partes está prohibido el Corán? ¿En cuántos países? El Corán. Me cambié absolutamente de texto. En ninguno. En ningún país está prohibido el Corán. ¿Ustedes saben en cuántos países está prohibida la Biblia? En más de 50. Al abandonar el estilo de vida pagano, participación de fiestas idolátricas, inmoralidad, los cristianos eran vistos como antisociales y como una amenaza para la cohesión cultural y religiosa romana. Y el objetivo principal de Pedro era fortalecer y consolar a estos creyentes. Volviendo al versículo, al pasaje específico, 1 de Pedro 4, 12 al 19. Tenemos que identificar varias cosas. Primero, tenemos que eliminar de nosotros el mito de la inmunidad. La fe no garantiza una vida libre de problemas. Por eso que Pedro dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Entonces Pedro nos está diciendo, olvídense del Evangelio de la prosperidad. Olvídense. Y la palabra fuego de prueba, que en griego es pirosis, evoca un proceso de fundición. A los que han trabajado en metalurgia o son químicos, como yo, tenemos un proceso de purificación por calor, por fuego. Y este proceso no es de destrucción, sino que es de purificación. Por ejemplo, para refinar el oro o los metales. El sufrimiento es una realidad ordenada por la soberanía de Dios. No es un accidente, sino un medio providencial de Dios que usa
para la vida de sus hijos. Es un paso necesario en el camino de la santificación. Dios nunca nos abandona solos en este dolor. Tiene el propósito de recordarnos de que dependemos de Él. El sufrimiento puede ser un instrumento para transformar el carácter, nuestro carácter, y acercarnos a Dios. Vamos a hacer 3 distinciones del sufrimiento que podemos desprender de este texto. Primero, el sufrimiento por causa de Cristo, la persecución. El dolor infligido por el mundo o las autoridades directamente a causa de nuestra identificación con Cristo y nuestra obediencia al Evangelio es la base de este dolor. Ser vituperiado, ser insultado por el nombre de Cristo, como dice el versículo 14, o padecer como cristiano, como dice en el verso 16. ¿Qué podemos desprender de acá? El dolor nos hace partícipes de los padecimientos de Cristo, como dice el verso 13. Tenemos que entenderlo como un privilegio y una marca del verdadero discipulado. Podemos recordar que el discípulo no es superior al maestro, como lo dice en Mateo 10, versículo 24. Significa que un seguidor no puede ser más importante o superior a quien lo guía. También se encuentra en Lucas 6:40 y en esencia implica que un discípulo, después de una completa preparación, llegara a ser como su maestro. Jesús mismo padeció injustamente, fue insultado y rechazado por su fidelidad a Dios. Su vida, que culminó en la cruz, es el ejemplo supremo de sufrimiento justo por hacer el bien. Al sufrir por ser cristiano, como dice el verso 16, el creyente está siguiendo los pasos de su maestro. Y podemos verlo en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 21 y 23. Pero nosotros podemos evidenciar algo, que Pedro declara que el Espíritu de gloria y de Dios reposa ¿sobre quién? Sobre vosotros. Esta es una señal que la bendición de Dios está contigo en el proceso. Al ser perseguidos por nuestra fe, al ser insultados, tal vez hoy día no somos perseguidos, pero lo más probable es que en un tiempo más seamos perseguidos. Vamos a ser insultados, vamos a ser menospreciados, somos considerados de segunda categoría. Tiene que llevarnos a sentir gozo y glorificar a Dios por llevar ese nombre. Es el único sufrimiento del que debemos sentirnos honrados. La segunda perspectiva de este dolor es el sufrimiento deshonroso. Es un sufrimiento por consecuencia del pecado personal. Es una cosecha amarga. Tenemos que entenderlo como el dolor que viene como consecuencia natural o el justo castigo por nuestras malas acciones, desobediencia o imprudencia. ¿Se acuerdan cuando compartimos sobre Saúl, que no obedeció la instrucción de Dios? Él fue desechado como rey. Hay consecuencias. Y Pedro lo prohíbe explícitamente. Dice, así que ninguno de vosotros padezca, es decir, reciba la consecuencia por ser homicida o ladrón o por entrometerse en lo ajeno. ¿Ven el contraste entre homicida y entrometerse en lo ajeno? ¿Cuántas veces nos metemos en las cosas que no nos corresponden? El dolor
no es un fuego purificador en el sentido de honra, en este caso. Esto no es prueba, sino que es retribución. Es la justa cosecha de nuestra siembra pecaminosa, como dice Gálatas 6, versículo 7. Dios no es glorificado en este tipo de castigo. Es motivo de vergüenza y de arrepentimiento. Pero como Dios es justo, por su justicia Él es glorificado. Esto nos tiene que llevar continuamente a un arrepentimiento genuino, como pedíamos al reconocer nuestros pecados. Ser humildes, reconociendo nuestra condición, reconociendo nuestra historia, reconociendo las cosas que hacemos, para buscar el perdón, confiando en la justificación que ya hemos logrado, no, que Cristo logró por nosotros en la cruz. El castigo eterno fue llevado por Él, pero las consecuencias terrenales y la disciplina permanecen. Tercera dimensión de este sufrimiento es el sufrimiento general, como dice el verso 19. Sufrimiento según la voluntad de Dios. Podemos decir situaciones comunes, situaciones en las cuales están afectadas por esta realidad. Es un sufrimiento amplio y genérico que viene por vivir en un mundo caído. Enfermedades, desastres naturales, muerte de algún ser querido, crisis económica, el pecado de otros. Y que no es producto de persecución, ni consecuencia directa de un pecado personal. Como dice el verso 19, por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, este es el sufrimiento que Dios permite u ordena providencialmente. Tenemos que entender y recordar que la voluntad de Dios es soberana. Leíamos Salmo, ¿cierto? Al principio, de que Él puede hacer lo que quiera. Él es Dios. Esta frase, en este contexto, se distingue por el sufrimiento de ser cristiano y el sufrimiento del pecado. El juicio comienza en casa. Nosotros hemos orado harto y llevamos varios años orando por avivamiento. Pero el avivamiento viene con un proceso de purificación. El sufrimiento de los justos no es un juicio que tiene un propósito. El sufrimiento de los justos es un juicio que tiene un propósito disciplinario y purificador, no condenatorio. Dios nos está refinando como su iglesia, separando lo genuino de lo superficial. Pedro dice, si los justos son aprobados así, ¿cuánto más terrible será el fin de los impíos? Recuerden que nosotros no podemos ganar nuestra salvación. Yo no puedo hacer nada. Solo por gracia y misericordia de Dios es que puedo recibir su salvación. Y tenemos un llamado a confiar. En el verso 19 dice, encomendar sus almas al fiel Creador. La confianza no está en el cese del dolor, sino el carácter fiel de Dios que tiene propósito bueno y santo. En su fidelidad no nos abandona. Nosotros tenemos que responder encomendándonos a Él y perseverando en hacer el bien. ¿Qué es hacer el bien? Es hacer su voluntad, no lo que yo creo que es bueno. Él se manifestó y nos reveló lo que es bueno.
Por lo tanto, tenemos que tener un enfoque en aquel que es fiel y es nuestro Creador. Si sufres por Cristo, gózate y glorifica a Dios. Es una señal de su presencia, del Espíritu Santo. Si sufres por tu pecado, humíllate y arrepiéntete. Busca el perdón. Si sufres por la voluntad soberana de Dios, confía y persevera, encomendando tu alma al fiel Creador, quien no nos abandona, porque su fidelidad es para ahora, para un año, es para siempre. El consuelo final no reside en comprender completamente el porqué del sufrimiento, sino en la fidelidad inmutable de nuestro Creador y Redentor. Él usará todo el dolor, sea prueba o consecuencia, para el bien final de aquellos a quien ha llamado. Romanos 8:28. Y para conformarnos a la imagen de su Hijo. Para concluir, hemos distinguido 3 fuegos: el fuego honroso de la persecución, el fuego vergonzoso de nuestro pecado y el fuego purificador de la prueba. Pero hay una verdad inamovible que nos une en estos 3 tipos de dolor, y el ancla de nuestra fe reformada: la soberanía inquebrantable de Dios. Es fácil desanimarse o caer en la duda cuando el dolor es intenso, preguntándonos si Dios se ha distraído o nos ha olvidado o si su plan ha fallado. Pero la palabra nos da una certeza gloriosa. Volvamos a la conclusión del pasaje en 1 Pedro 4:19, que nos llama a encomendar nuestra alma al fiel Creador. ¿Cómo podemos confiar en Él en medio del sufrimiento? Porque Él no solo permite el dolor, sino que lo usa de manera activa y redentora. Esta es la verdad final, el resumen de toda nuestra esperanza en el sufrimiento. Como dice Romanos 8:28, como decía antes: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Ya sea que enfrentes hoy la persecución o el desprecio por ser cristiano, las consecuencias de la necedad, de nuestra propia necedad, o una prueba. En cualquier momento viene un terremoto y estamos aquí todos probados, que son inesperadas en la vida. Tomemos este versículo. Dios está tejiendo todas las cosas: el dolor, la alegría, la prueba, la victoria, en un tapiz final que resulta en tu bien y en su propósito. Confía, encomienda tu alma al fiel Creador y sigue haciendo el bien, sabiendo que su voluntad siempre prevalece. Amén. Oremos. Señor bendito Padre, Dios Todopoderoso, no podemos enfrentar la vida, Señor, sin reconocer que el dolor estará presente siempre en nosotros. Pero que tú eres un Dios inmutable y fiel, que es incapaz de negarse a sí mismo. Eres justo y misericordioso, y solo podemos disfrutar de lo que tú has hecho por nosotros, porque nosotros no lo merecíamos. Ayúdanos, Señor, a enfrentar nuestras pruebas, ya sea porque somos perseguidos en tu nombre y glorificarte a ti por ello, o somos, Señor, confrontados a nuestro pecado para pedirte perdón y humillarnos, Señor, delante de ti. Y sostenernos, Señor, en los tiempos de prueba donde nosotros somos purificados, como si fuéramos puestos, Señor, frente al fuego para purificar un metal precioso. Señor, confiamos en quien tú eres, no en nuestras propias fuerzas. Yo no soy capaz de hacerlo bien.
Necesitamos de tu ayuda y fortalécenos una vez más en este tiempo. Bendícenos, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén.